You can see the beautiful view behind me, the old city of Jerusalem from the promenade, known as Armon HaNetziv in Hebrew. In English, it's the governor's house. A few months ago, I directed an archaeological excavation on behalf of the Israel Antiquities Authority and funded by the City of David Foundation, the Ministry of Tourism, and the Jerusalem Municipality. 2,700 years ago, during biblical Jerusalem, the times of the Judean kings, a royal estate was located here. This is the time between the Assyrian assault on Jerusalem and the time of the Babylonian conquest. In the course of the excavation, our greatest surprise was when I heard the digging vessels scraped on a large stone, and when we brushed it clean, it was the most beautiful decoration I believe ever found of the capitals decorated in that manner from the First Temple period. And we had a great surprise when, after removing that ornamented capital, we found a second one immediately underneath it. הנה עוד אחד. מה? עוד אחד. עוד אחד, עוד אחד. זה נפצע אחד פלוס אחד. La escritura relata la relación tan importante que el rey de Tiro tenía con el rey David, con Salomón, de tal manera que le construyó una casa en Jerusalén. Lo interesante es que tanto el material como los trabajadores fueron traídos desde Tiro, el actual Líbano, para construir este edificio. Y uno de los descubrimientos más importantes fue este capitel. Este símbolo se encuentra en las monedas de 5 shekels y revela la relación que existió entre ambos reinos. Recientemente se descubrieron más estructuras como esta en las excavaciones de la ciudad de David. Lo que nos dice que este capitel es demasiado, porque el único arte de este capitel se encuentra en Tiro. Así que aquí hay una conexión impresionante con el arte de Tiro y Jerusalén. Este no es solo el lugar donde han encontrado este tipo de artefactos, pero también en palacios reales o lugares que están conectados con la realeza davídica, Tel Hatzor, Megiddo, Ramat Rachel y muchos más. Hasta hace poco más de 150 años, no existía mucha verificación de fuentes extrabíblicas de algunos personajes, acontecimientos o lugares mencionados en la Biblia. En la actualidad, casi cada año alguna fuente independiente confirma la existencia de alguno de los personajes o lugares mencionados en la Biblia. Las pruebas aceptables deberían basarse en 3 factores. Primero, el nombre del personaje o el lugar se halla en algún registro extrabíblico o en alguna pieza arqueológica. Segundo, el nombre está relacionado de algún modo con la persona o el lugar mencionados en el relato bíblico. Tercero, el contexto cronológico del nombre encontrado encaja con la cronología del relato bíblico. Las pruebas solo son concluyentes cuando se dan los 3 factores según la interpretación de reconocidos historiadores y arqueólogos. Y lo que más impresiona no es solo la verificación de los personajes bíblicos más importantes, sino la de los más oscuros. Algunos se han atrevido a decir que los relatos bíblicos se inventaron alrededor de reyes y profetas reales que gobernaron y vivieron en tiempos pasados. Los escritores bíblicos sabrían de esos reyes y profetas, pero para hacer fluida la narración tendrían que inventar un sinfín de personajes menores, secundarios. Según la teoría, estos serían solo fruto de la imaginación de los escritores. Hola amigos de Pixelando la Historia. Hoy vamos a considerar la arqueología bíblica, una demostración de su historicidad. Cuando aflora confirmación externa de estos personajes secundarios, la veracidad y exactitud de la narración bíblica queda muy fortalecida.
el doctor Irving Finkel dice sobre un reciente hallazgo arqueológico: se comprueba que un detalle insignificante del Antiguo Testamento es exacto y verídico. Creo que este hecho confiere a toda la narración una nueva clase de fuerza. He aquí un ejemplo del hallazgo de un personaje secundario publicado en Israel Today Magazine del 12 de julio del 2007. El doctor Michael Hursa, de la Universidad de Viena, ha visitado regularmente el Museo Británico de Londres durante los últimos 15 años con el fin de descifrar laboriosamente una enorme colección de tablillas encontradas en Babilonia el siglo pasado. Hursa ha conseguido traducir una pequeña tablilla de arcilla en la que ha estado trabajando por algún tiempo y ha encontrado, para su sorpresa y satisfacción, que el texto cuneiforme incluye el nombre de un destacado funcionario babilonio mencionado en el libro bíblico de Jeremías. El funcionario es Nebo Sarsekim, el eunuco principal del rey Nabucodonosor, quien destruyó Jerusalén y su templo en tiempo de Jeremías. La tablilla de arcilla que Hursa ha descifrado representa a Nebo Sarsekim haciendo un pequeño donativo de oro en un templo de Babilonia. Según algunos historiadores, el que se haya probado arqueológicamente la historicidad de un personaje del libro de Jeremías refuerza de modo importante la credibilidad del resto del relato bíblico. Irving Finkel menciona: si Nebo Sarsekim existió, entonces, ¿qué otros personajes secundarios del Antiguo Testamento también existieron? Si estos detalles insignificantes confieren gran credibilidad al resto de la narración bíblica, ¿qué puede decirse de los hallazgos más importantes para probar la historicidad de la Biblia? Pues veamos. La estela de Merneptah. ¿Por qué es la estela de Merneptah un importante hallazgo arqueológico? Merneptah fue un faraón que gobernó Egipto a finales del siglo XIII a.C. Fue hijo de Ramsés II y cuarto faraón de la XIX dinastía. La estela de Merneptah es una losa con una inscripción que narra las victorias militares del faraón en África y en el Oriente Medio. La descubrió el famoso arqueólogo británico Flinders Petrie en Tebas en el año 1896. Esta estela es importante para los arqueólogos bíblicos porque es la alusión extrabíblica más temprana a la nación de Israel que se ha descubierto. La mención de Israel es muy breve. Solo dice: Israel está devastado, yermo, sin semilla. No obstante, esta referencia dice mucho. Indica que cuando se grabó esta inscripción, la nación de Israel tenía la suficiente importancia como para ser incluida por nombre entre las otras grandes ciudades-estado que Merneptah derrotó a finales del siglo XIII a.C. Se infiere de esta inscripción que Israel desempeñaba un papel relevante en la región en la última parte del siglo XIII, lo que corrobora el relato de la Biblia. Actualmente se encuentra en el Museo del Cairo, de Egipto. También se le conoce como Estela de Israel. Las excavaciones realizadas durante más de un cuarto de siglo en Tel Dan, al norte de Israel, al pie del monte Hermón, habían sacado a la luz poca información escrita. El doctor Abraham Biran, distinguido arqueólogo israelí, dirigió las excavaciones a partir de 1966. El 21 de julio de 1993 se descubrió un fragmento de basalto utilizado en segundo uso en un muro. La supervisora Gila Cook notó en la piedra lo que parecían ser letras alfabéticas. Resultó ser un fragmento de 32 por 22 centímetros, en su parte más ancha, perteneciente a una estela conmemorativa. Al parecer, la piedra se rompió a propósito en la antigüedad. Esta estela menciona la dinastía del rey David, la casa de David. El pavimento y el muro donde se encontraron los fragmentos pertenecen a finales del siglo IX o principios del VIII a.C., a tenor de la alfarería encontrada debajo de las losas del pavimento. Como todo el pavimento quedó cubierto por los escombros de la destrucción asiria a manos de Tiglat-Pileser III en 732 a.C., no puede ser posterior a ese año. El descubrimiento supone un apoyo arqueológico a las referencias bíblicas relativas a la dinastía gobernante que estableció el rey David aproximadamente 2 siglos antes de los sucesos mencionados en la inscripción. Es la primera mención del rey David
y una de las referencias más antiguas a un personaje bíblico fuera de la Biblia. El descubrimiento es de particular importancia en vista de las dudas que se habían suscitado con respecto a la existencia histórica del rey David. La piedra moabita o estela de Mesá. Mesá fue un rey moabita obligado a pagar tributo a la vecina nación de Israel. La Biblia dice que este tributo dejó de pagarse repentinamente. Segundo libro de los Reyes, capítulo 3 y versículo 5 dice: Mesá, el rey de Moab, empezó a sublevarse contra el rey de Israel. El relato de Mesá de su sublevación contra Israel se halla en una gran piedra conmemorativa conocida como la Estela de Mesá o piedra moabita. La descubrió un misionero alemán en 1868 en Dibón, antigua Moab, actualmente Jordania. Cabe destacar que la estela también usa el tetragramaton, el nombre de Dios en hebreo, Yahvé o Jehová. Se cree que es la referencia más temprana al nombre sagrado de Dios que se ha encontrado en una inscripción. Quemos, la deidad nacional de Moab, se menciona muchas veces en la estela de Mesá. En la Biblia se hace referencia a esta deidad en numerosas ocasiones. La Enciclopedia Británica menciona: Quemos era una antigua deidad semítica occidental adorada por los moabitas como su dios supremo. Se sabe poco acerca de Quemos. El rey Salomón de Israel le edificó un santuario al este de Jerusalén, que más tarde demolió el rey Josías. La diosa Astarte era probablemente la compañera de culto de Quemos. La inscripción también hace referencia al rey Omri de Israel, del siglo X a.C. y a su hijo, el rey Acab. En el primer libro de los Reyes, capítulos 16 y versículos del 23 al 28, se alude al rey Omri, quien reconquistó las tierras moabitas que se habían perdido desde la muerte de Salomón, cuando Israel se dividió en dos reinos. La piedra moabita es un monumento de basalto oscuro, 120 centímetros de alto por 79 centímetros de ancho, del tiempo del rey Mesá, alrededor del siglo IX a.C. Esta estela es otra fuente importante que corrobora el relato bíblico de los primeros tiempos de Israel. Actualmente se encuentra en el Museo del Louvre de París. Las placas de plata. En 1979, el arqueólogo israelí Gabriel Barkay, junto con un grupo de estudiantes del Instituto de Estudios de Tierra Santa, excavaron varias tumbas en el Ketef Hinnom, en la ladera occidental del Valle de Hinnom. En una cueva sepulcral se encontró un depósito con unos 700 artículos funerarios, entre ellos regalos de alfarería, más de 100 joyas de plata, puntas de flecha, objetos de marfil, jarros de alabastro, 150 cuentas y una moneda antigua rara. Entre los objetos de plata se hallaban dos placas enrolladas con el tetragramaton, el nombre de Dios, escrito con las consonantes hebreas. La tumba es de finales de la dinastía davídica, aproximadamente del siglo VII a.C., de modo que las dos placas de plata son de finales del siglo VII o principios del siglo VI. Las placas llevan inscrito el texto de la bendición aarónica o sacerdotal que se encuentra en Números capítulo 6, versículos 24 al 26. Por lo tanto, esta es la copia más antigua que se ha encontrado de la Sagrada Escritura. Los rollos del Mar Muerto, por ejemplo, sacudieron el mundo de la arqueología en 1947 al encontrarse manuscritos bíblicos del siglo II a.C. Estas placas son más de 400 años más antiguas. Al parecer, el propietario llevó puestas las placas de plata enrolladas con la inscripción durante su vida, y se creía apropiado que tales objetos acompañaran a su dueño después de su muerte. Sello de Baruch. Se han descubierto literalmente cientos de sellos hebreos e impresiones de esos sellos en los últimos 150 años, ya sea en excavaciones arqueológicas autorizadas o en rastreos clandestinos. Los hallazgos de estos últimos han terminado en manos de anticuarios y de ahí en manos de coleccionistas y eruditos. Las impresiones de sellos en arcilla endurecida reciben el nombre de bulas. Las bulas han sobrevivido en tierras húmedas de modo sorprendente. En el Israel de tiempos bíblicos se escribía principalmente en papiro. Cuando se redactaba un documento oficial,
Este se plegaba y ataba con una cuerda. Se colocaba un grumo de arcilla sobre el nudo de la cuerda y se estampaba con el anillo para sellar del propietario del documento o de su escritor. Estos documentos se conservaban en los archivos de templos o palacios y el sello intacto garantizaba la validez del contenido del documento. Las bulas de arcilla han sobrevivido hasta nuestros días porque el fuego de los incendios que destruyeron edificios y archivos de papiros las cocieron haciéndolas prácticamente indestructibles. En algunas de ellas hasta puede observarse en su parte inferior la marca de la cuerda anudada sobre la que se colocaron. En la década de 1970 apareció en el mercado de antigüedades una bula con el nombre del secretario del profeta Jeremías. La adquirió el coleccionista Dr. Hedge. Este permitió que el arqueólogo Nachman Abigat publicara la bula que se cree que procede de la casa de la habitación quemada excavada por Yigal Shiloh. La bula se encuentra hoy en el Museo de Israel. Mide 17 por 16 milímetros. Está estampada por un sello oval de 13 por 11. Una línea única bordea la impresión y dos líneas dobles horizontales la dividen en tres secciones con la siguiente inscripción: perteneciente a Baruch, hijo de Nerías, el escriba. La Biblia dice en Génesis 11:31: Taré tomó a Abraham su hijo y a Lot, y estos salieron con él de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Con el tiempo llegaron a Harán y se pusieron a morar allí. En el siglo XIX, algunos críticos negaron la existencia de la ciudad natal de Abraham, Ur de los Caldeos. No abandonaron su postura hasta que las excavaciones sistemáticas del arqueólogo británico Sir Leonard Woolley, de 1922 a 1934, desenterraron un inmenso zigurat en Ur, cerca de la desembocadura del río Éufrates en Mesopotamia, y confirmaron que Ur fue una ciudad floreciente y muy civilizada, con cómodas casas, agua corriente y alcantarillado. La Biblia presenta un relato histórico unificado de principio a fin, estrechamente entretejido genealógica y cronológicamente. Entonces, si gran parte de esta narración se ha probado histórica, ¿en qué momento los historiadores pueden cambiar el relato continuo de histórico a legendario? El paso del tiempo ha sustentado lo que escribió el siglo pasado William Foxwell, renombrado arqueólogo de Oriente Próximo y erudito bíblico. Él mencionó: se ha vuelto a aceptar generalmente la exactitud de la historia religiosa de Israel, no solo a grandes rasgos, sino también en los detalles factuales. En resumen, de nuevo podemos ver que desde el principio hasta el fin, la Biblia es un documento auténtico de historia religiosa. Pero no os vayáis todavía, aún hay más. Estamos por entrar al famoso túnel de Ezequías. Este túnel fue cavado por dos equipos de trabajadores que estuvieron excavando en los dos extremos opuestos. ¿Y cómo sabemos esto? Por la famosa placa de Siloé que se encontró al final del túnel. Menciona a estos dos equipos que trabajaron y finalmente se unieron posiblemente en medio del túnel. Los trabajadores cavaron a mano más de medio kilómetro. Es algo sorprendente. El agua del túnel fluye desde este punto hasta el estanque de Siloé al final. ¡Wow! Es impresionante, miren el agua. ¡Wow! Este es el manantial de Gijón. Es sorprendente. ¡Qué cristalina! Llegamos al final del túnel y, damas y caballeros, aquí tenemos la famosa inscripción del túnel de Siloé. Esta inscripción la encontraron en el periodo otomano. Ahora la encontramos en el Museo de Estambul. Es impresionante. Es paleohebreo. Y bueno, aquí nos dice cómo hicieron este túnel. Impresionante, lo hicimos, fue una magnífica aventura. Cuando estés en Israel, no pases por alto el túnel de Ezequías.